ajustar con facilidad el agua? Ya no, va disminuyendo. Y si le pongo otro más, pues ya se cerró completamente. se va cerrando completamente. ¿Qué quiere decir? Va aumentando la resistencia. Entre más aumenta la resistencia, el flujo de corriente es menor. Entra igual, pero sale menor. Entonces aquí sucede lo mismo. El 5 siempre se va a mantener ahí. Todo el tiempo se mantiene los 5, ¿sí? Pero cuando está abierto. Ahora, pero cuando se abra este componente, cuando se cierra, la resistencia va a hacer su trabajo. La resistencia dice, ¿sabes qué? Por lo tanto, en estos momentos, te voy a tumbar 3 voltios. 3 voltios se van a tierra y los 2 se quedan en la línea. 1 voltio, te voy a tumbar 1 voltio. 1 voltio se va a tierra y 4 voltios se quedan en la línea. No tiene resistencia, totalmente se queda así. Pues nomás como ejemplo. Si yo lo pongo así, ¿cuánto va a leer? 5. ¿Cuánto va a leer el monitor? ¿Cuánto Cristian? 5. ¿Cuánto Roberto? ¿Cuánto Alejandro? ¿Cuánto leerá? La pregunta es ¿cuánto leerá? No se va a suceder. ¿Cuánto leerá el monitor? ¿Cuánto leerá Rodrigo? Nomás son 2 cosas. Esto es muy interesante. ¿Por qué se los explico? Porque el osciloscopio y el escándalo lo tienes que dominar. Dominarlo como de lugar. Porque si no aprendemos esto, no lo vamos a poder dominar. Va a ser bien canijo. ¿Cómo lo domino? No, pues checa el código. No, con código no vas a ganar nada. Tienes que aprender a la línea de datos. Que veo, que espero. Mira, estoy viendo 5. Ya sé para dónde va la falla. Estoy viendo 0. ¿Para dónde la falla? Estoy viendo tanto. ¿Para dónde va la falla? Entonces, eso es puro razonamiento. Y eso es lo que estamos viendo aquí en vivo ahorita. ¿Qué es lo que va a suceder en caso de ver 5, de ver 0, de ver 12, de ver 4, de ver 2, de ver 1, de no ver nada, de ver menos 40, de ver menos 20? Y también entender el código de falla, que es muy interesante. Entonces la pregunta ahí, ¿cuánto va a observar el monitor de diagnóstico? Entonces yo le pongo un ejemplo más. ¿Cuánto? 0 por 10. ¿Qué opinas? Lo que sí les voy a poner un ejemplo. Para el fin de entender correctamente qué es lo que va a suceder. Se dice 12 positivo alto. ¿Qué quiere decir que es 12 positivo alto? Y luego tenemos un 12 negativo alto. Si yo estos dos cables los uno aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sin miedo no pasa nada. Se quema, ¿no? Un corto. Se quema todo, ¿no? ¿Ya? Sucedió un corto. Se quemó el cable, se abrió el cable. Se tiene que abrir de una u otra forma. Ahora, pero tenemos el siguiente. Si nosotros tenemos aquí un 12 positivo y tenemos, este es alto, y tenemos un 5 positivo
5 positivo. Si yo uno estos dos, ¿qué va a suceder? Un corte. Realmente va a haber un corte. ¿Qué quiere decir? En este caso, si tú pones el multímetro aquí, va a leer el más alto, que es el 12. Y el 5 se pierde, se mete ahí. Se perdió. Pero va a leer el 12 alto. Pero ahora, fíjense muy bien aquí. Si yo tengo un 12 negativo, alto, tengo el 5 positivo y los aterrizo sus dos, ¿cuánto va a leer? ¿Cuánto lee ahí? De 1 al 12. ¿Va a leer 5? ¿Por qué? Tengo un 12 negativo alto. Tengo un 5 voltios positivo. Si los aterrizo entre ellos dos, ¿cuánto vale? 12 negativo. Ah, ok, entonces 12 negativo. Pero para la computadora el 12 negativo, ¿cómo lo interpreta? Pero no. 0. Ah, entonces Cero. quiere decir cuánto va a leer aquí. Pero. 0. Aquí va a leer 0 voltios. Y ella en estos momentos sabe que el circuito está aterrizado aquí. ¿Sabe de circuito del sensor de temperatura bajo voltaje? Circuito de temperatura en corto a tierra. Lo sabe, nomás que no se sabe especificar correctamente, porque es un robot. La computadora es un robot. Y nomás dice bajo voltaje. Bajo voltaje. Corto a tierra, pero me lo está diciendo. Ella no me dice si el circuito está mal, si el voltaje de 5 está mal, no te dice si la resistencia del sensor está mal, si está en corto, nunca te lo va a decir. De que tú lo interpretes así, pues ese ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, pero ahora hacemos lo siguiente aquí. Esto lo conectamos a tierra, se fue en corto a tierra. ¿Cuánto va a marcar el multímetro ahí? ¿Cuánto va a marcar el monitor? ¿Cuánto yo? Cero. ¿Cuánto habrá? Cero. ¿Cuánto? ¿Cristian? ¿Jesús? Pero. ¿Por qué cero? ¿Por qué va a marcar cero? Porque está aterrizado, ¿no? Está el 5 en la tierra. El 5 está aterrizado a tierra. Y si tú lo compruebas con un multímetro, ¿cómo sabes que está aterrizado a tierra? Porque no marca Va a bajar menos. Sí, sí. ¿Cuánto? 5, ¿no? ¿Cuánto valor marcaría con el multímetro? Dice, está aterrizado a tierra. ¿Cuánto te marcará el multímetro? 0. Cero. ¿Y cuánto marcará la computadora? Hay que ponerse bien abusados ahí, porque esto se los digo porque realmente lo automotriz así es. ¿Sí? Yo coloco aquí mi multímetro. Sabemos aquí, si yo estoy conectado a tierra y me conecto aquí, realmente aquí no va a marcar a cero. ¿Sí? Recordemos, una tierra electrónica tiene 0.01 a 0.03, pero no quiere decir eso, lo podemos omitir. Entonces, aquí nosotros habrá un voltaje
Si nosotros lo checamos, aquí habrá un voltaje de este punto, tierra con tierra es igual de 0.0103. Pero si nosotros checamos el voltaje de tierra aquí, ahora nos conectamos a positivo, ¿cuánto marcará? ¿Cuánto marcará de este lado? Marcará 12. Realmente este tiene ¿cuánto? 12 voltios negativo. ¿Cuánto marcará? 12 negativo. Entonces va a marcar, con tu multímetro detectarás un 12 negativo. Bien. Pero la computadora, ¿cuánto va a detectar? 0. Esa es la clave. Se dice que aquí nosotros detectamos 12 voltios negativos, pero la computadora 0 voltios. Es un avance lo que nosotros siempre vamos a detectar 12 negativo y para las computadoras es igual a... Porque la computadora no te va a decir 12 negativo, nomás te va a poner Nunca te 0. lo va a decir en ningún momento. Nomás te va a poner 0 voltios. 0 voltios. 0 voltios, 0 voltios. Únicamente las computadoras leen positivos. Y negativos. Los negativos es igual a 0. 0. Entonces, apúntalo y buscan algo relacionado ahí en su Google si tienen. Buscan cómo se genera una señal para poder hablarles y explicarles del sensor, de la salida de control en este caso. Primero la salida de control del inyector para luego continuar con las señales de entrada. ¿Tienen dudas, preguntas? Sí, no traje la libreta.